Saludos buenas, mi nombre es Jason Olivero. El día de hoy estaremos hablando sobre el estudio de los procesos cognitivos básico y complejo, de la maestría, educación artística y desarrollo de proyectos culturales, de la asignatura Psicología Educativa, Paradigma y Procesos de Cambio. Como podemos observar aquí en el índice, estaremos hablando sobre los procesos cognitivos básicos o simples, los procesos cognitivos complejos. Estaremos también detallando algunos puntos específicos como el aprendizaje, el estilo de aprendizaje y la emoción. La comprensión de los procesos cognitivos es esencial en la educación. Estos procesos, como la atención, la memoria y el pensamiento, son fundamentales para el aprendizaje. Entender cómo los estudiantes procesan información y resuelven problemas permite adaptar la enseñanza a sus necesidades individuales. Además, facilita la identificación temprana de dificultades de aprendizaje y el diseño de intervenciones efectivas. Esta comprensión profunda no solo optimiza el proceso educativo, sino que también empodera a los estudiantes para que se conviertan en aprendices más efectivos y autónomos, transformando el aprendizaje en una experiencia significativa y enriquecedora para todos. El cerebro de la especie humana es inmaduro al nacer. Esta frase es atribuida al famoso psicólogo y teórico del desarrollo, Jean Piaget. Piaget fue conocido por su trabajo pionero en psicología infantil y su teoría sobre el desarrollo cognitivo en niños. Esta frase resalta la idea de que los seres humanos nacen con un cerebro incompleto y que gran parte del desarrollo cerebral y cognitivo ocurre después del nacimiento a medida que los niños interactúan con su entorno y adquieren experiencias, ya que en teoría el cerebro termina de desarrollarse y de madurar entre los 25 y los 30 años. Proceso cognitivo básico o simple. Cuando hablamos de los procesos cognitivos básico o simple, hacemos referencia a la atención, memoria y al aprendizaje. Proceso cognitivo básico. La atención es el proceso mental que nos permite concentrarnos en ciertos estímulos o información, mientras ignoramos otros. Es esencial para procesar la información de manera efectiva y para el aprendizaje. La memoria es el proceso mental mediante el cual codificamos, almacenamos y recuperamos información. Incluye la memoria a corto plazo, información temporalmente almacenada, y la memoria a largo plazo, información almacenada durante periodos más prolongados. El aprendizaje es el proceso mediante el cual adquirimos conocimiento, habilidades, actitudes o comprensión a través de la experiencia. El estudio o la enseñanza implica cambios relativamente permanentes en el comportamiento o el pensamiento debido a la adquisición de nueva información o práctica. Proceso cognitivo básico. La percepción. Existen muchas definiciones de percepción sin que haya una que sea aceptada unánimemente por todos los psicólogos. Será adecuado definirla como el proceso de extracción activa de información de los estímulos y elaboración y organización de representaciones para la datación de significado. El estímulo inpusensorial, algunas de sus características son contener información y no solo energía, contener aparte de la información del medio y la que se añade el sujeto, de modo que éste realiza una
una reconstrucción del estímulo, provocar la respuesta perceptual del sujeto al incidir sobre los receptores, poder describirse como independencia de la respuesta, ser significativo y dependiente del contexto. Proceso cognitivo básico. La atención es un mecanismo íntimamente ligado a la percepción, en el sentido de que solemos atender a lo que percibimos o nos interesa percibir, y solemos percibir aquellos estímulos a lo que atendemos, pero también condiciona otros procesos como la memoria, el aprendizaje, el lenguaje o la motivación, que quedan comprometidos cuando los mecanismos de atención fallan. La clasificación de los tipos de atención pueden realizarse según numerosos criterios y derivar de diversos modelos que podemos resumir en modelo de investigación y modelo clínico. La tabla 4.1 es un ejemplo de los primeros y refleja una clasificación basada en la propuesta de Julia García Sevilla en el 1997. Como podemos observar, aquí tenemos la tabla de criterio de clasificación de las atención de García Sevilla. Aquí podemos observar los criterios de clasificación, mecanismos implicados, grado de control voluntario, origen y naturaleza del estímulo, modalidad sensorial implicada, amplitud e intensidad del foco atencional, amplitud y control que se ejerce, manifestaciones motoras, fisiológicas, grado de procesamiento y los tipos de atención que son selectiva, dividida, sostenida, involuntaria, voluntaria, externa, interna, visual, auditiva, global, local, selectiva, concentrada, dispersa o difusa, abierta, encubierta, consciente, inconsciente. Como podemos ver, estas son las clasificaciones y los tipos de atenciones que se presentan en las tablas de criterio de la clasificación de la atención. En el paradigma cognitivo del estudio relacionado con la atención se centran principalmente en tres aspectos o dimensiones: la atención sostenida, que es el proceso de mantenimiento; la atención selectiva, que es el proceso selectivo; y la atención dividida, que es el proceso de distribución. Como podemos observar, aquí tenemos la tabla 4.2, clasificación de las funciones de la atención según el modelo clínico de Zoidberg. Podemos observar también las actividades atencional y las descripciones. Como podemos observar en las actividades atencional, podemos observar la atención dividida y su descripción es la capacidad de atender simultáneamente a dos estímulos, situaciones, etc. y dar respuesta. Proceso cognitivo básico: la memoria, olvido y trastorno de memoria. El olvido es una acción involuntaria cuyo resultado es la incapacidad de evocar información adquirida. Puede deberse a varios motivos: a un fracaso en la codificación de la información entrante, por falta de atención, por distracción, entre otros; a un deterioro de los almacenes de memoria, por modificación de las estructuras neuronales; a un fracaso en la recuperación de la información almacenada por falta de uso o práctica, por interferencia con otras información, por traumatismos, enfermedades, entre otras. Alguna causa motivada para mantener el equilibrio emocional, recuerdo desagradable, obviando aspectos que afectan a la autoimagen o a la aceptación social, entre otros. Como podemos observar, aquí tenemos un esquema del modelo multi-almacén de memoria: memoria sensorial, atención, memoria a corto plazo, repaso mental, olvido, elaboración, recuperación, memoria a largo plazo, permanencia. Esquema de la categorización de la memoria a largo plazo: memoria a largo plazo, memoria declarativa, memoria episódica, memoria semántica,
memoria espacial, aprendizaje explícito, memoria a largo plazo, memoria no declarativa, memoria procedimental, aprendizaje implícito, habituación, sensibilización, condicionamiento, proceso cognitivo complejo. Cuando hablamos de los procesos cognitivos complejos, hacemos referencia al idioma, pensamiento y la inteligencia. Proceso cognitivo complejo. Idioma. El lenguaje es un sistema complejo de comunicación que implica el uso de palabras y reglas gramaticales para expresar ideas y emociones. Incluye la comprensión y producción del habla, la lectura y la escritura. Pensamiento. El pensamiento es el proceso mental de manipular información mentalmente para resolver problemas, tomar decisiones, comprender conceptos y generar nuevas ideas. Involucrar actividades como el razonamiento, la inferencia y la resolución de problemas. Inteligencia. La inteligencia es la capacidad mental general que implica la habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. La inteligencia se manifiesta de diversas formas y puede ser mediante a través de pruebas de inteligencia, aunque existen múltiples teorías sobre qué constituye la inteligencia. Proceso cognitivo complejo, el aprendizaje. Se define como todas aquellas transformaciones relativamente estables en el comportamiento que son inducidas por distintas experiencias, estudio, observación, práctica, imitación, etc. y que dan lugar a la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. Pensamiento y lenguaje. El pensamiento se expresa a través del lenguaje. El lenguaje se define como un mecanismo para el que empleamos sonidos, vocales, signos, escritura o gestos. Las personas pueden comunicarse. Hay lenguaje verbal y no verbal, conocido como el lenguaje de señas, entre otros. Como podemos observar, aquí tenemos un mapa conceptual de los procesos cognitivos, donde presenta prácticamente los procesos cognitivos básicos o simples, así como también los procesos cognitivos superior o complejo. Estas informaciones fueron tomadas de las diferentes fuentes. Utilizamos también lo que viene siendo Google, entre también el manual de apoyo que nos habían dejado en esta asignatura. Es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Que pasen feliz resto